Bueno, hola, ¿cómo andan? Esta es la clase de la semana correspondiente al jueves 9 de abril. Es un poco empezar a desandar este camino de la actividad física y la salud, ya acomodados un poco más a este tema de la cuarentena que nos hace comunicarnos de esta manera. Hoy no se me ve, no se ve la cámara de video filmándome por una cuestión técnica nada más, que no he podido solucionar. Así que, pero bueno, va igual, tampoco se pierden demasiado con verme a mí. Así que no se hagan problema. La idea de esta clase es poder hablar un poco de cuál es la importancia de la actividad física sobre nuestra salud y sobre nuestro funcionamiento orgánico, y de ahí el pedido del trabajo práctico, el número 2, entre paréntesis por ahí van a escuchar el mate, porque estoy tomando mates, mientras armo la clase esta. Les decía que viene a cuenta de un poco del trabajo práctico número 2, donde les pedí que analizaran ese video y pudieran transferirlo a una red conceptual, un mapa conceptual. Y he estado mirando algunos y la verdad que hay buenas producciones, entendiendo también que la red conceptual es que la armamos generalmente, uno se arma una red conceptual para uno, ¿sí? Y luego es difícil que el otro la entienda, que en este caso sería yo. Pero bueno, bastante bien las que he visto, así que ya he empezado a corregirlas. No se apuren con la, no, con la devolución de las notas, porque bueno, es un poco lo que más trabajo lleva de alguna manera, así que, pero no se preocupen y con el tiempo les voy a ir dando la nota. Recuerden que lo importante, lo primero y más importante es la entrega de los trabajos, ¿sí? Para que podamos este, llevar un buen orden en ese sentido. Así que, bueno, recordando un poco esto de que los factores que interactúan en nuestro fenotipo, ¿sí? Que nuestra forma, la forma que nosotros vamos logrando, recuerden que tenía que ver con los factores hereditarios y los factores ambientales. Y generalmente ese factor ambiental es el que más termina perjudicando a las cuestiones hereditarias. Si mi contexto es un contexto de hipocinesia, de bradicinesia, cuyos conceptos vimos en la presentación anterior, hábitos alimentarios malos, un contexto emocional desfavorable en lo familiar, hay estrés, falta de educación para la vida corporal, o sea, yo no entiendo por qué es importante llevar o tener hábitos de vida saludable. Bueno, ese contexto ambiental termina perjudicando los factores hereditarios, los factores genéticos, y terminan generando un fenotipo obeso o enfermo. Entonces, y dentro de ese factor ambiental es que está la actividad física, ¿sí? Y es donde nosotros más podemos influir. Yo en esta diapositiva les pongo la fisiología del ejercicio versus la fisiología del no ejercicio, porque lo primero que vamos a empezar a ver, y que este es trabajo bien de ustedes, es eh, tratar de relacionar y de poner en contexto todo lo que han visto hasta acá, todo lo que han aprendido, por ejemplo, a través de las biomotricidades, de cómo se comporta nuestro organismo cuando tiene un buen funcionamiento. Si la fisiología humana habla un poco de eso. Ustedes saben que la fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento de. Si es la fisiología humana, estudia el funcionamiento de nuestro cuerpo humano. La fisiología del ejercicio estudia cómo se comporta nuestro organismo cuando es sometido a ejercicio. La fisiología del deporte, por otro lado, estudia cómo se comporta el organismo cuando es sometido a distintos deportes. Bueno, entonces nosotros lo primero que tenemos que comprender es cómo se comporta nuestro organismo cuando hace ejercicio. O mejor dicho, cómo se comporta nuestro organismo cuando todo funciona bien, para luego pasar a otra fisiología que es totalmente distinta de las personas que son sedentarias, con malos hábitos de movimiento, con malos hábitos nutricionales. Entonces, pero lo primero que debemos comprender es cómo funciona
nuestro cuerpo bien para después empezar a entender qué pasa cuando funciona mal y a partir de ahí poder comenzar a pensar en estrategias desde el movimiento para corregir ese mal funcionamiento orgánico, ¿sí? Que se puede realizar y muy bien. Entonces lo primero que vamos a empezar es a desandar la fisiología del ejercicio, o sea, qué le pasa a esta persona cuando se mueve, ¿sí? Y este movimiento que genera múltiples vínculos en nuestro funcionamiento orgánico, en nuestro funcionamiento interno, ¿sí? En nuestro metabolismo. Entonces, estos múltiples vínculos se ponen mucho más de manifiesto cuando nuestro cuerpo empieza a moverse y cuando empieza a moverse en forma sistemática. Entonces, lo vamos a ir viendo por separado y cómo se vinculan los sistemas entre sí. Por eso yo les había pedido un poco en el trabajo que trataran de incluir todos los sistemas posibles en cuanto a su comportamiento, ¿sí? Al comportamiento orgánico en cuanto al ejercicio. Cómo se comporta el metabolismo cuando funciona bien, cómo se comporta nuestro sistema neuroendocrino, sistema cardiovascular, nuestro sistema musculoesquelético. Acá cuando hago referencia al sistema neuroendocrino estoy haciendo referencia al sistema más endocrino o la relación que hay entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, y acá con el sistema nervioso pura y exclusivamente. Lo primero que tenemos que empezar a entender de alguna manera es cómo cada órgano tiene una función importante, ¿sí? Cada órgano de nuestro cuerpo cumple una función dentro de todo el andamiaje. Pero yo les pongo ahí la frase que la función es la que hace el órgano, porque el órgano funciona bien cuando es requerido para su funcionamiento. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que el órgano per se no es lo importante es la función que cumple dentro de este andamiaje. Y si no es puesto a funcionar, ese órgano empieza a decrecer en su funcionalidad y empiezan los problemas. Pasa con todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, es la funcionalidad lo que le da importancia al órgano. Y esa funcionalidad es puesta de manifiesto generalmente cuando rompemos nuestros niveles de sedentarismo, nuestros niveles de valores de reposo, de movimiento, ¿sí? Entonces, empezamos a ver que lo primero que tenemos que recordar es, bueno, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es la función que tiene nuestro organismo de degradar los nutrientes para producir energía. En líneas generales y muy básicamente el metabolismo habla de eso, ¿sí? De cómo somos capaces de producir energía a partir de nuestro metabolismo, a través de nuestros nutrientes, perdón. Y como dos partes fundamentales, la parte catabólica y la parte anabólica, ¿sí? El catabolismo hace referencia a todo lo que tiene que ver con la degradación en este caso la degradación de los nutrientes, para producir energía. Y esa energía es la que produce el anabolismo, por ejemplo, la síntesis celular, a través de diferentes reacciones químicas, síntesis de azúcar, de grasas, de proteínas, ni hablar. Para todo eso se utiliza la energía que producimos, aparte de para producir movimiento. Entonces, entre más movimiento produce este cuerpo, más energía va a necesitar. Por lo tanto, más nutrientes vamos a degradar. Entonces, esto se torna en un equilibrio constante, ¿sí? Entre menos se mueve este organismo, menos energía utilizamos, menos nutrientes degradamos. Y ahí es donde donde se empiezan a dar los cruces que no nos convienen a nivel salud, que son que acá haya una muy mala alimentación y que acá haya poco movimiento. Entonces, no se genera energía y estas calorías provenientes de malos nutrientes se empiezan a acumular. Y esa acumulación, cuando se genera de manera ectópica, es cuando produce problemas, que es lo que vamos a ver a lo largo de todo este cuatrimestre o todo este año. Sí, la cuarentena nos va a permitir.
Luego vemos acá cómo funciona nuestro sistema nervioso. Yo le puse neuroendocrino acá, pero debería haber puesto solo sistema nervioso. Después lo voy a cambiar. Fíjense, es un ejemplo de cómo se produce la interacción neuronal entre la corteza y todo nuestro cerebro para producir un movimiento. Este uno que ven acá en verde significa la entrada de la información a la corteza prefrontal o al córtex prefrontal, ¿sí? La información pudo haber ingresado acá por los ojos y ingresa al córtex prefrontal, que enseguida envía una señal al área de las emociones, porque siempre el movimiento está en relación con las emociones, que manda una señal a los ganglios basales, se manda una señal al área premotora, que envía la señal al córtex motor o a la corteza motora, que envía la señal al tracto córtico-adrenal, que genera el movimiento. Esto dicho muy a grandes rasgos. Lo que quiero que noten acá es todas las áreas de la corteza que se involucran para producir una respuesta, que en este caso es un movimiento. Entonces, entre más movimientos le pidamos a nuestra corteza cerebral, mejor calidad de respuesta vamos a tener y más engranado o más aceitado va a estar, mejor dicho, este engranaje. ¿Se ve? Estos son los que de alguna manera podemos llamar los engramas motores, y entre más engramas motores tiene la corteza cerebral, mejor capacidad de respuesta. Y esto es independiente de la edad. Incluso a mayor edad debemos mantener estos engramas motores con mayor fuerza, ¿sí? Entonces es muy importante en nuestro sistema nervioso la generación de movimiento, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta imagen habla de la cantidad de puntos de la corteza cerebral que son activados cuando hay una lectura. ¿Sí? Fíjense la cantidad de puntos que se engranan para que eso se pueda leer y se pueda comprender. Entonces, nuestro cerebro debe ser puesto a trabajar, y el movimiento es una gran oportunidad para hacerlo. Bueno, esto es un poco entendiendo. Si nosotros logramos entender esto, vamos a poder empezar a entender que no solamente tenemos que, cuando nosotros hacemos mover a una persona, estamos haciéndola mover o estamos hablando solo del nivel subcelular, que estamos activando enzimas, mitocondrias, tejidos, sino que también tenemos que pensar en la parte neural, ¿sí? En cómo entrenar las funciones integradas y útiles de nuestro sistema nervioso para producir mejores respuestas. Esto habla de lo que está muy en boga ahora, que tiene que ver con se me fue la palabra, bueno, que tiene que ver con el entrenamiento cognitivo, ¿sí? Todo esto que hablan las neurociencias. Ahí me acordé de cómo también hay que integrar a nuestra corteza cerebral al entrenamiento, ¿sí? Bueno, acá esto después lo vamos cuando veamos la parte de cómo podemos armar las estructuras de entrenamiento para entrenar en salud, vamos a ver esto, vamos a ahondar sobre esto, ¿sí? Eso lo vamos a pasar. Así que ahora, bueno, veamos bien la parte endocrina, cuál es la alteración para producir adaptaciones que tiene nuestro sistema endocrino. También tienen que recordar que nuestro sistema endocrino actúa en conjunto con nuestro sistema nervioso para producir respuestas. Las respuestas del sistema endocrino son internas, las respuestas del sistema nervioso son externas, generalmente. Si bien el sistema nervioso es el que comanda todas las acciones, el sistema endocrino es como su gerente o su capataz, ya que el movimiento o el estímulo del movimiento siempre genera la liberación de hormonas. Si ustedes saben que el sistema endocrino está compuesto por glándulas que segregan a la sangre hormonas que actúan sobre un órgano blanco o un órgano diana o un órgano objetivo, que cumple una determinada función. Cuando esa función está cumplida, el órgano también manda una señal a la sangre que le dice a las glándulas que dejen de liberar
esa hormona porque ya la función está cumplida de alguna manera. Entonces ahí acá ven cómo a través de los sistemas de canales de nuestro sistema cardiovascular logramos comunicar todos nuestros órganos, no solo para recibir nutrientes, sino para recibir las hormonas que generan distintas o que desatan distintas funciones. Y acá les dejo un ejemplo de cómo esa activación hormonal es tan importante para el desarrollo de mayores adaptaciones que generen, por ejemplo, mayor rendimiento en potencia y en fuerza. Sin la activación sin la activación hormonal a través de los estímulos del movimiento, no hay adaptación de los tejidos. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, que los tejidos se adapten a nuevas a los estímulos que nosotros proponemos, ya sea o para mejorar la salud o para mejorar una valencia de la condición física. Cuando yo hablo de entrenamiento, o cuando se habla de entrenamiento, no se habla solo de entrenamiento para mejorar el rendimiento. Se habla de entrenamiento también para mejorar la capacidad de condición física de base, se habla de entrenamiento para mejorar alguna condición de salud. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento no solo hablamos de cuestiones de rendimiento, ¿sí? Para que se entienda, hablamos también de cuestiones que tienen que ver con la salud. Bueno, también el sistema cardiovascular es un miembro muy importante de todo este andamiaje porque es lo que nos permite comunicar nuestros órganos entre sí, o para llevar los nutrientes, para transportar los nutrientes, o para transportar oxígeno, o para transportar hormonas, ¿sí? Todo el sistema de canales que posee el sistema cardiovascular es lo que nos permite la comunicación entre los órganos, ¿sí? Ustedes saben que el sistema cardiovascular, o deben recordarlo y tenerlo bien claro, que está compuesto por una bomba, un sistema de canales, un sistema líquido que es por donde se transportan todo lo que le acabo de nombrar. Y el músculo también genera, ahora vamos a ver cómo se comporta el músculo también, pero también genera señales cuando logra realizar contracciones musculares que le avisan al sistema nervioso cuáles son los músculos que están más activos, cuáles son los territorios activos para que el sistema nervioso logre una vasodilatación arteriolar, así se dice. Y esas señales que manda el músculo son, por ejemplo, de hipoxia, de hipercapnia, de hiperosmolaridad, de acidosis, de aumento de la temperatura, todo lo que le sucede al músculo cuando empieza a realizar trabajo. Eso es detectado por el sistema nervioso que genera la vasodilatación en esos sectores de las arterias para que llegue oxígeno y nutrientes de manera más abundante a esos músculos activos. Y una de las principales acciones que lleva adelante el sistema cardiovascular cuando comenzamos a movernos es satisfacer las demandas de oxígeno de los músculos activos. Y eso tiene que hacerse con la mayor precisión posible para que el músculo logre obtener esas demandas de oxígeno que rápidamente empiezan a faltar cuando empezamos a hacer ejercicio, ni hablar cuando aumenta la intensidad de Entonces el sistema cardiovascular cumple una función muy importante, ¿sí? Junto con el sistema, obviamente, junto con el sistema respiratorio, y la respuesta que este sistema da es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el volumen sistólico, aumentar el gasto cardíaco, tienen que empezar a recordar todos estos términos, aumentar el flujo de sangre, regular la tensión arterial, y satisfaciendo las demandas impuestas para que las funciones puedan ser desempeñadas con la máxima eficacia posible, ¿sí? Cuando la llegada de oxígeno no llega a una tasa del nivel requerido por el músculo, es cuando empiezan los niveles de fatiga, y eso también es totalmente entrenable. Entonces, así es como se comporta el sistema cardiovascular cuando funciona todo bien. El músculo aumenta sus demandas de oxígeno y nutrientes, el sistema
el sistema cardiovascular, en este caso el corazón, gracias a la activación del sistema nervioso aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta el flujo de sangre hacia los músculos activos, aumenta el volumen sistólico, quiere decir que por cada sístole sale más sangre, eso hace que aumente el gasto cardíaco, la movilidad de sangre por minuto que tenemos en nuestro cuerpo para satisfacer la demanda. Cuando todo funciona bien, esto funciona así. Ahora, cuando el sistema cardiovascular no funciona bien, bueno, ya lo vamos a ver porque comienzan también los problemas. También el sistema óseo, que es el sistema que forma parte del aparato locomotor, en este caso es el aparato que une los huesos y que son movilizados a través de los músculos, desarrolla la formación de tejido óseo gracias a la tensión mecánica. ¿Qué es la tensión mecánica? La contracción muscular. Si no hay contracción muscular, si no hay tensión, si no hay fuerzas que tengamos que o resistencias que tengamos que vencer, el hueso, perdón, se debilita y aparecen las enfermedades. Nuestro cuerpo, ustedes recuerden que nuestro cuerpo está preparado para el movimiento, para vencer resistencias y demás. Y cuando esto no sucede, o no sucede con los niveles mínimos óptimos, nuestros huesos se debilitan y aparecen enfermedades como son la osteoporosis. El principal alimento, digamos, de alguna manera, del hueso es el movimiento. Es la tensión mecánica, vencer tensiones mecánicas, ¿sí? Ya vamos a ver más en profundidad esto, pero si no hay movimiento, si no hay tensión mecánica, el hueso se debilita. Hablando un poco de nuestro sistema muscular, cuando nuestro sistema muscular, cuando está en buen funcionamiento, cuando hay buena tensión de los músculos, tiene como dos objetivos muy importantes. Primero, hablemos del objetivo estructural, que es la generación o de la síntesis proteica, gracias al catabolismo y al anabolismo. El catabolismo cuando se produce en nuestras proteínas o en nuestras fibras musculares, cuando realizamos actividades, por ejemplo, de fuerza, que rompen nuestras fibras para luego generar nuevas o más resistentes o más grandes en el proceso anabólico, luego de, por ejemplo, una sesión de entrenamiento, ¿sí? Y eso genera nuestra estructura, nos da estructura porque nuestros músculos son los que nos dan la estructura, son los que están agarrados de los huesos y junto con los huesos protegen, nos dan la forma y protegen a nuestros órganos más importantes. Pero, y obviamente también en la función mecánica, en la función como parte fundamental del aparato locomotor para generar movimiento, ¿sí? Entonces, esa como la parte estructural. Y en la parte funcional, eh, como principal degradador de los nutrientes. Tenemos que pensar que el 80% de la glucosa degradada de los hidratos de carbono como micronutriente de nuestros alimentos va a parar a las células musculares, ¿sí? Para luego generar degradación por ejemplo, del glucógeno para producir energía, ¿sí? Y esta producción de energía es la que nos permite el movimiento, y a mayor movimiento, mayor producción de energía. Esto lo hablamos cuando en la imagen que veíamos metabolismo. Entonces, en cuanto a la parte funcional y en cuanto a la parte estructural, el músculo cumple muchas funciones. Por eso es que hoy por hoy el músculo es considerado como un órgano endocrino. Ha dejado de ser solo considerado como parte importante del aparato locomotor que nos permite el movimiento, sino que cuando hay contracción muscular, hay generación de metabolitos que tienen acción sobre otros órganos. Por eso es considerado un órgano endocrino, ¿sí? Entonces, fíjense si no es importante la acción muscular. Fíjense, y lo que genera acción muscular es el movimiento, ¿sí? No hay otra manera. Entonces, cuando dejamos de producir movimiento, nuestros músculos empiezan a degenerar, ¿sí? Empiezan en un estado de atrofia.
muscular, que eso lo vamos a ver, bueno, qué sucede en la parte que yo les decía al principio de la fisiología del no ejercicio. Bueno, qué sucede con todo esto que estamos viendo ahora cuando nos encontramos ante una persona sedentaria, que se mueve muy poco, que es hipocinética, que tiene malos hábitos alimenticios, que tiene obesidad. Bueno, ¿qué, qué es lo que empieza a pasar con todos nuestros órganos? ¿Sí? Que empiezan a no tener o que no tienen esa funcionalidad o empiezan a perder esa funcionalidad que es como el alma del órgano. ¿Sí? Espero que lo puedan ir comprendiendo de esa manera. Las interacciones que logra o que se dan, mejor dicho, entre músculo e hígado son muy importantes, ya lo vamos a ver, cómo se produce el control de la glucemia en nuestro organismo, gracias a la interacción que se da entre músculo e hígado en cuanto al vaciado hacia la sangre de glucosa por parte del hígado, a la entrada de glucosa hacia el músculo para la generación de energía a través de los sistemas energéticos. Acá lo que tenemos que tener muy claro y recordar es cómo funcionan nuestros sistemas energéticos. Eso tiene que estar eh, entendido al pie de la letra. Para eso han transcurrido ya 3 años transitando las biomotricidades. Así que si no lo tienen, hay que ponerse a tenerlo claro. ¿Sí? Hay que ponerse a tenerlo claro. Y bueno, esta es un poco, fíjense, la interacción que se da en todo nuestro organismo cuando se produce movimiento, cómo la función cardiovascular es regulada por nuestro sistema nervioso, a partir del bulbo raquídeo, mediante un marcapasos que tiene el corazón, cómo la aurícula derecha es estimulada, en este caso por los nervios simpáticos, que a través del sistema endocrino liberan hormonas, por ejemplo adrenalina, para aumentar esa frecuencia cardíaca, cómo la corteza motora del encéfalo estimula ese bulbo raquídeo para reclutar los músculos necesarios, los nervios sensoriales de los músculos mandan la información a los... no está pasando esto, manda la información al sistema nervioso para generar esto que hablábamos hoy de la vasodilatación, y bueno, todo va interactuando, sacándole irrigación a los músculos y a los órganos menos activos, en este caso los riñones, la piel, para que haya más irrigación sanguínea a los músculos activos y así, bueno, todas estas tareas que están comandadas por el sistema nervioso que empiezan a suceder cuando nos empezamos a mover. Por lo tanto, es muy importante el movimiento para generar las adaptaciones y que nuestros órganos se pongan en funcionamiento. Todo este andamiaje de funciones de cada uno de los órganos deben ponerse en funcionamiento, el sistema nervioso detectando en los músculos activos esas señales que les mandan, vasodilatando, liberando hormonas para que aumente la frecuencia cardíaca, esa frecuencia cardíaca aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, hay más llegada de sangre, por lo tanto de oxígeno a los tejidos musculares, los tejidos musculares empiezan a consumir más oxígeno porque están produciendo energía, que puede ser de manera aeróbica, y si aumenta la intensidad de ese ejercicio, empieza a ser de manera anaeróbica, poniendo en funcionamiento los sistemas energéticos, cómo el sistema cardiovascular se empieza a llevar los residuos de ese metabolismo, de la degradación de nutrientes para la producción de energía, se los lleva a partir al corazón, luego a los pulmones, donde la sangre se oxigena, a partir del intercambio gaseoso que se da en los pulmones para nuevamente llegar al sistema cardiovascular, en este caso al corazón, para nuevamente producir el circuito mayor. Cuando todo este movimiento es sistemático y cumple, por ejemplo, los principios del entrenamiento, empiezan a haber adaptaciones. Bueno, todo esto
que yo les estoy diciendo acá de manera muy rápida tiene que estar comprendido, porque es lo que fuimos viendo a lo largo de estos 3 años, ¿sí? Cómo funciona, cómo se da nuestro funcionamiento interno. Cuando entendemos esto, empezamos a ver, bueno, qué pasa con nuestro corazón cuando no es puesto a funcionamiento, qué pasa con nuestros músculos, qué pasa con el sistema endocrino, qué pasa con nuestra mente, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestros músculos? Creo que ya lo dije. ¿Qué pasa con la interacción entre los distintos sistemas? Entonces, es lo que tienen que empezar a ver, porque en próxima semana vamos a ir evaluando también estas cuestiones, ¿sí? A ver si está aprendido, si está comprendido, y demás. Así que, bueno, este es un poco el resumen de lo que yo pretendía de los trabajos prácticos. ¿Sí? No tan extenso ni tan profundo, pero sí una buena mirada de cómo debería haber sucedido esta cuestión o cuál es la importancia de que el video trataba de ponernos de manifiesto de la actividad física o qué es lo que sucede, mejor dicho, cuando una persona se empieza a mover, que tiene que estar muy claro, muy claro. Así que bueno, esta semana cerramos con esta clase. Estoy recibiendo los trabajos prácticos, creo que era hasta jueves o viernes la fecha máxima de presentación. Traten de ordenarse aquellos que no estén totalmente ordenados en la plataforma todavía, traten de ordenarse para que los trabajos sean subidos por allí. En la parte final de la plataforma está la parte de consultas. Yo allí, una vez subida esta clase, si ya la están escuchando es porque está abierto un foro de esta clase para que aquellos que les quedaron dudas o tengan consultas que hacer sobre este tema, las hagan a través del foro. Yo en la medida que voy viendo esas consultas las voy respondiendo y vamos de alguna manera cerrando este tema. La próxima clase ya vamos a empezar a ver cuál es el problema, posiblemente veamos a través de Diego Bota. Diego Bota es el profesor y médico que me acompaña en esta cátedra. Algunas clases están a cargo de él para que nosotros como profes de educación física o futuros profes de educación física tengamos la mirada médica en esta cuestión, porque si trabajamos en salud vamos a ser parte de equipos de salud que son liderados por los médicos y nosotros tenemos que estar a la altura de esa situación. Entonces está bueno ver la mirada médica, así que en cualquier momento voy a subir una clase de él para que lo conozcan también, o va a subir él, mejor dicho, una clase para que lo conozcan y presentándose, para ver esta mirada del médico y empezar a ver desde esta mirada cuál es el problema, cuál es el problema de la salud o cuál es el problema que genera la no prevención de la salud a nivel mundial, ¿sí? Bueno, estamos viendo algo que es histórico para todos nosotros, que tiene que ver con problemas de salud y cómo nuestro sistema de salud puede colapsar, ¿sí? Así que si bien lo que estamos viendo no tiene nada que ver con las enfermedades crónicas que nosotros vamos a empezar a desandar un poco acá, o cómo, mejor dicho, el profe de educación física puede trabajar en salud, debemos entender que estamos en camino de ser parte de los equipos de salud, ¿sí? Así que es muy importante que empecemos a entender todas estas cosas. Así que espero sus trabajos, espero sus consultas en el foro de esta clase, y nos vemos o nos hablamos la próxima semana con el tema que viene, que será, bueno, la fisiología del no ejercicio, ¿sí? ¿Qué empieza a pasar en nuestro cuerpo cuando estamos sedentarios, ¿sí? Así que bueno, queridos alumnos, nos vemos, nos vemos la próxima. Que estén muy bien y espero sus trabajos.